Muy buenas, muchas gracias a las personas que nos acompañan en este momento. Yo soy Gustavo Delgado, espero que se encuentren muy bien. Y tenemos como invitado, estamos en vivo con don Jonathan Espinosa Segura, él es director ejecutivo de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias de la ANAI. Y bueno, estamos pues muy interesados en conversar con don Jonathan a partir de conocer que la Sala Constitucional ha declarado que las municipalidades o el régimen municipal debería de ser excluido o que tiene roces de constitucionalidad la ley sobre empleo público con respecto a lo que involucra a las municipalidades. Don Jonathan, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo le va? Gracias, don Gustavo. Buenas tardes para usted y para toda su audiencia. Y pues bueno, más que celebrar o sorprendido, lo que estamos es básicamente ratificando una posición que inclusive en este espacio discutimos ampliamente por ahí de 2 o 3 veces, el tema del empleo público. Y no se trataba de un tema de salirse de empleo público o no salirse de empleo público, era sobre un tema de constitucionalidad. Llama muchísima la atención la posición, por ejemplo, de la señora ministra de Planificación, quien, como dicen popularmente, no da el brazo a torcer, en el entendido que el país pudo haberse ahorrado muchísimos conflictos, pudo haberse ahorrado muchísimo tiempo si desde un inicio que se dijo de las posibles inconstitucionalidades que existían, con argumentos bastante fuertes como el que tenía la Asociación de Alcaldes, se hubiese podido corregir el proyecto de ley a tiempo, precisamente para que fuera un proyecto que viniese a aportar a la economía del país. Hoy estamos en un momento totalmente neutro, en cero, donde inclusive ocupamos esperar a que la Sala Constitucional haga la redacción final del por tanto, para poder efectivamente hacer el análisis del alcance. Lo cierto del caso es que hoy por hoy todavía, por lo menos a nivel de las municipalidades, el panorama es un poco más claro que hace unos cuantos meses con respecto a lo que podría eventualmente deponer el tema de empleo público y que por supuesto también va a pasar por un tema de coyuntura política, si va a pasar o no va a pasar en la Asamblea Legislativa. Muy bien, vamos a remontarnos precisamente en el tiempo, don Jonathan, cuando surge ya el proyecto de ley sobre empleo público y ustedes se dan cuenta de que aparte de incluir el Poder Judicial, universidades estatales, Tribunal Supremo de Elecciones, que también forman parte tal vez de una serie de instituciones, como podemos decir, particulares, ¿verdad?, dentro del Estado costarricense, están involucradas las municipalidades. En ese momento, cuando ustedes se dan cuenta que está metido el régimen municipal, ¿cuál es la reacción que tienen? Mira, Gustavo, eso fue hace aproximadamente como 3 años. Recuerden que la materia de empleo público, básicamente el proyecto actual se gestó en el actual gobierno Alvarado Quesada. Y en aquel momento, pues recuerdo que parte de mis labores que tengo que hacer cotidianas en mi trabajo es revisar el ingreso de nuevos proyectos de ley a la Asamblea Legislativa, y este fue uno de estos. Lo primero cuando se ve empleo público es revisar si decía municipalidades para ver el alcance, ¿verdad? Tomando en consideración que la Asociación de Alcaldes tiene un rol protagónico en el entendido que representa alcaldías que son parte de la administración municipal y que tienen que ver todos los días con temas de reclutamiento, de pago de funcionarios y demás. En aquel momento, pues inmediatamente se activó los mecanismos de alarma, digo de alarma para efectos de poder hacer el análisis exhaustivo del proyecto de ley. En una primera instancia, el proyecto de ley fue consultado a la Asociación de Alcaldes por parte de la comisión dictaminadora, que era la de Gobierno y Administración, que en aquel momento estaba presidida por don Víctor Morales Mora, el diputado del Partido de Acción Ciudadana y exalcalde de Acerrí. En ese momento, el proyecto de ley fue consultado y el criterio de la Asociación de Alcaldes por parte de su junta directiva compuesta por 2 alcaldes fue negativo. Fue negativo en el entendido no de no regular el empleo público municipal, más jamás poder permitir que el empleo público en las municipalidades quedaran bajo la rectoría de un ministerio de Estado. Y voy a permitirme, Gustavo, mientras seguimos con la conversación, abrir por acá un documento, y si usted me lo permite, voy a hacer precisamente cuál fue la introducción de ese oficio, ¿verdad? Y voy a permitirme, con el debido respeto a la audiencia, de hacer una lectura de lo que poníamos en ese oficio. Y dice lo siguiente: sobre los motivos que dieron los constituyentes para generar un régimen autónomo, están los brindados por los representantes Chacón Ginesta y Baudrit Solera, quienes por su orden indicaron: la autonomía municipal en Costa Rica nunca había existido.
ya que las municipalidades siempre han estado supeditadas al Poder Ejecutivo por una serie de funcionarios y organismos. Si se desea realmente otorgar a las municipalidades su plena autonomía, debe desligarse del Ejecutivo. Por todos lados, las municipalidades se ven obstruccionadas por el Ejecutivo, que interviene en las mismas a través de una serie de funcionarios y organismos. Se ha de seguir así. Lo mejor es establecer que el Ejecutivo nombre directamente para que el gobierno de las localidades a 3 funcionarios. Las municipalidades en Costa Rica van poco a poco perdiendo facultades. Están tan poco el interés que despiertan que las funciones de los municipios que desempeñan es con desgano. Es necesario que los ciudadanos se interesen más por los asuntos locales, creando una verdadera autonomía del régimen municipal. Esas fueron las palabras en las actas de la constituyente de la Constitución Política de 1949, de en aquellos momentos de los constituyentes Chacón Ginesta y Madrid Solera. Perdón que me haya atrevido a hacer una lectura amplia de un párrafo, pero esto estaba en el primer oficio que la Asociación de Alcaldes mandó a la Asamblea Legislativa. Como una parte de las justificaciones. Claro, desde un inicio nunca fue una posición por oponerse. No fue decir quedémonos fuera de empleo público. Fue decir, señores, es importante la regulación, empero están cometiendo un error de constitucionalidad por el tema que querían de que básicamente el ministro de turno en Mideplan le dé órdenes a las diferentes municipalidades. El famoso concepto de autonomía municipal. Y entonces, desde un inicio, la autonomía municipal no puede ser negociable nunca. La Constitución no se negocia, igual como pasó en algún momento con la regla fiscal. No se negocia la autonomía de las municipalidades. Entonces, más que un tema de empleo público, que sí hay que regularlo a nivel municipal, lo cual la Junta Directiva de la NAI sí está de acuerdo que hay que regularlo, y se ha venido regulando inclusive por la Ley de Finanzas Públicas y por algunos otros puntos. Lo cierto del caso es que la Ley de Empleo Público no estaba generando un capítulo adicional para las municipalidades y más bien las estaba supeditando a reglas del Poder Ejecutivo. Lamentablemente, una vez más, la señora ministra de Planificación se equivocó con el tema del régimen municipal y me parece que allí es donde efectivamente los magistrados, por lo menos en el por tanto, dejan clarísimo de que por un tema de autonomía, tal y como lo acabo de leer en el oficio primero que mandó a la Asociación de Alcaldes a la Comisión de Gobierno y Administración, no es negociable la autonomía constitucional que tienen en este caso las municipalidades. Y por tanto, básicamente, por lo menos con leer el por tanto, mucho del actual proyecto de ley estaría quedando totalmente desvinculado de lo que sería la aplicación en el régimen municipal costarricense. Don Gustavo, disculpe, no tengo en este momento audio. Ahora sí, perdón. Muy bien. Disculpo. Gracias. Usted dice, la ministra de Planificación, una vez más, ¿verdad? Sí. Comete, digamos que un error relacionado con lo que es el régimen municipal. ¿Por qué usted dice eso, don Jonathan? O sea, ya tiene, digamos, antecedentes. Historial, la señora ministra. Sí, claro. Y uno de esos es la regla fiscal que antes mencioné. Recuerdo claramente cuando en algún momento se pensaba que la regla fiscal era un mecanismo para reducir el déficit y la contención del gasto público, lo cual es cierto, pero el déficit que se produce en este país es producto del mal gasto que ha tenido el gobierno central, no los gobiernos locales. Hoy en la mañana precisamente compartía con unos compañeros de oficina haciendo un análisis producto del tema de la Sala Constitucional y mencionaba lo siguiente, don Gustavo: el gobierno de la República, el gobierno central, el presupuesto del año 2021 es de poco más de 11 billones de colones. Ese presupuesto de la República está financiado en mucho más de un 50% con deuda. O sea, hay que pedir más del 50% prestado para poder asumir el pago de gasolina, de combustible, de cualquier otro tipo de combustible, salarios, gasto corriente. O sea, para poder mantener la casa, el gobierno central tiene que pedir prestado. Inclusive vemos cómo ahora se han dado noticias en las últimas horas donde el gobierno de la República va a volver a pedir prestado para atender la emergencia que pasó producto de las lluvias hace 15 días, que por cierto las municipalidades solidariamente ya iniciaron su proceso de atenderlo, ¿verdad? Pero con la regla fiscal fue exactamente lo mismo. Las municipalidades, el presupuesto total de todas las municipalidades del país es de 539 mil millones de colones aproximadamente. O sea, ni siquiera llega a la mitad
del presupuesto del gobierno central de los 11 billones de colones que yo mencionaba. Y resulta que el endeudamiento de las municipalidades para el año 2021, de los 500 y pico mil millones de colones que tienen de presupuesto, llega apenas a los 29 mil millones de colones, con una diferencia. El gobierno central pide prestado para asumir gasto corriente, pagar absolutamente de todo a nivel del gobierno central. Las municipalidades, por ley, cumplen la norma de la ley de presupuestos públicos, y esos 29 mil millones de colones que se pidieron prestados para el 2021, todo es capitalizable. O sea, va para una obra, va para una carretera, para un proyecto comunal, para un acueducto. Todo es un destino específico. Claro, al tener ese destino específico, efectivamente, no era de recibo hace un año, tal vez, don Gustavo, un poco más, que en este espacio también discutimos el tema de la aplicación de la regla fiscal en las municipalidades, porque aunque las municipalidades ahorren, cosa que lo están haciendo en este momento, pero aunque ahorren, no va a mejorar el déficit fiscal porque las municipalidades no dependen del presupuesto del gobierno de la República, excepto el impuesto único al combustible. Por tanto, este es el argumento que yo doy de que una vez más la señora ministra de Planificación se volvió a equivocar. Se volvió a equivocar en el entendido que como ministra de Planificación y por las potestades que le da la ley 5525, me parece muy grave de que una ministra de Estado con este calado que tiene vaya a tener tantos errores sobre cómo funciona el Estado costarricense. Nos guste o no, las municipalidades son autónomas. Por tanto, hay que tener el cuidado respectivo para que las leyes que salen del Poder Legislativo efectivamente sean aplicables a la administración pública. De lo contrario, lamentablemente, no solo en regla fiscal, tuvimos un desgaste político, mediático. Recuerden que las municipalidades fueron cuestionadas a nivel mediático, también fueron cuestionadas a nivel del tema de empleo público, pero al final y al cabo, la Sala Constitucional llega y dice que efectivamente se está violentando la autonomía del régimen municipal. Entonces, si eventualmente con empleo público lo que querían era tener una entidad centralizada autoritaria del empleo público, mejor hubiesen empezado por reformar la Constitución para quitarle la autonomía a los gobiernos municipales y a todos los entes que tienen una autonomía por constitución política. Don Jonathan, viera que eso que usted me dice con respecto a doña Pilar Garrido, yo lo tengo que relacionar. Usted me dirá qué tan cercanos estarán ustedes como organización a las declaraciones de la diputada Paola Vega. Pero es que hoy mismo la diputada Vega del Partido de Acción Ciudadana dice que la ministra de Planificación debería valorar la permanencia en su puesto, porque fue quien lideró mantener 35 inconstitucionalidades dentro de la ley de empleo público, pese, ojo lo que dice textual, pese a toda lógica o lectura elemental de la Constitución política. No es muy lejano lo que usted dice, todavía la legisladora añade un manejo tan malo y un desconocimiento tan grande de la norma, no son cosa menor. Es que ese es el punto, don Gustavo, más que una valoración de carácter político, porque eso no me corresponde a mí como director ejecutivo, le corresponde a los señores alcaldes, alcaldesas, intendentes e intendentas. Lo cierto del caso es que extraña mucho que una persona que ocupe tan alto cargo, tan prestigioso cargo como el ser ministro de una cartera como Planificación, una de las carteras más importantes para la presidencia de la República, y que desconozca cómo opera el Estado, siendo el Ministerio de Planificación y Política Económica. Entonces, eso nos puede llevar inclusive a errores de operación del Estado. Por eso yo le decía, si la señora ministra, que fue la que lideró el proceso del empleo público, quería generar una entidad centralizada de todo el empleo público, independientemente de las autonomías, tuvo que haber empezado por reformar la Constitución política para generar una especie básicamente de concentración y eliminar las autonomías que tienen las diferentes instituciones, incluidas el régimen municipal. Y vuelvo otra vez, no es la primera vez, ya es la segunda inclusive con el tema de regla fiscal. Por tanto, más que un tema de conveniencia política, me parece que es un tema inclusive hasta de carácter técnico y de oportunidad, en el entendido de que si un ministro de Planificación no conoce cómo opera el Estado costarricense, pues bueno, ¿qué podemos eventualmente estar esperando del régimen municipal o inclusive todas las instituciones sobre cómo va a seguir operando el sector público de ahora en adelante? Claro, si bien hay una responsabilidad que nadie se la va a quitar a doña Pilar, pero recordemos además, usted puede ampliar sobre ello, que en un momento, bueno, el proyecto entra a la corriente legislativa
con las municipalidades dentro y se sacan y luego se vuelven a meter, ¿verdad? Y quienes las incluyen y las excluyen son los diputados, don Jonathan. ¿Qué podemos decir también sobre la responsabilidad que recae sobre nuestros legisladores? Sin lugar a dudas, pero es que hay una diferencia, don Gustavo. Recuerden que la Asamblea Legislativa, como un órgano colegiado, como un parlamento, por naturaleza es político, ¿verdad? Y es parte de esa discusión. Algunos quieren defender a las munis, otros quieren defender a las universidades, otros se defienden a sí mismos, otros no defienden a nadie, y es parte del parlamentar, es esa diversidad en el criterio. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, que en una comparecencia que tuvo la Asociación de Alcaldes, donde nuestro expresidente, que en paz descanse, don Leonardo Chacón, exalcalde de Dota, fue a comparecer ante la Asamblea Legislativa, se habló del tema de la autonomía municipal y todos los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración dijeron, tienen razón, las municipalidades tienen que ser excluidas por un tema de constitucionalidad. Cuando empezaron a conocer las mociones, al final, todos más bien hay que incluirlas por una presión inclusive hasta de carácter mediático. Y aquí la responsabilidad es distinta. La responsabilidad de los señores diputados me parece que fue la correcta. Cada quien valora a partir de sus intereses, de su tema partidario, cuál es el impulso que le da sí o no a un tema de Estado. Pero en el caso del Ministerio de Planificación, que tiene todo un aparato inclusive técnico, que por la ley 5525 es el ministerio asesor de quien ocupe el puesto de presidente de la República, me parece más que una responsabilidad política, es una responsabilidad técnica, don Gustavo. Recuerde que el Ministerio de Planificación y Política Económica tiene por así decirlo, la coordinación de los procesos de descentralización del Estado. La ley 8801 le da la competencia al Mideplan. El Mideplan, la señora ministra de Planificación, doña Pilar Garrido, es quien preside un consejo consultivo para el tema de la descentralización, donde está la ANAI, donde está la Unión de Gobiernos Locales, el Ministerio de Hacienda, los diferentes ministerios de Estado, y la señora ministra no ha convocado ni una sola vez a ese consejo consultivo durante los 4 años de este gobierno. Entonces, por eso yo sigo reiterando, más que una responsabilidad política, que podría sí efectivamente tener un diputado, en este caso es una responsabilidad de carácter técnico. Y cierro mi idea con este otro punto. Desde la Asociación de Alcaldes que intentamos hacer un análisis riguroso, técnico, cuantitativo y cualitativo sobre el tema de empleo público con números, al escuchar las declaraciones políticas de que se va a generar un montón de ahorro, le mandamos a preguntar al Ministerio de Planificación y Política Económica mediante oficio cuáles eran las implicaciones del empleo público y el alcance. Queríamos saber cuáles eran las estimaciones. ¿Qué pasa en el caso del ahorro de los fondos municipales que se pudiesen dar si eso iba a ir al déficit fiscal del gobierno central? Porque son platas autónomas. ¿Cómo se hacía? Y duraron 3 meses, don Gustavo, en el Ministerio de Planificación para contestarnos una nota. 3 meses. 3 meses que podrán decir algunas personas que nos ven, decir, ¿por qué no pusieron un recurso de amparo? Es que no podemos seguir con el deporte en Costa Rica y meter recursos de amparo para que la administración pública actúe. Y no contestaron ni siquiera las respuestas que se les había solicitado. Eludieron cualquier número. Yo puedo hacerle llegar inclusive a usted la nota que contestó el Ministerio de Planificación. La eludieron, se les habló de las inconstitucionalidades y se negaron a que eran inconstitucionales. Hoy la Sala Constitucional no da la razón y lamentablemente el país ya pidió mucho tiempo. Ustedes por escrito respondieron que no era inconstitucional incluir a las municipalidades en empleo público. Sí, claro, se le dio a la Asamblea Legislativa en varios oficios que constan en el expediente del proyecto de ley. Se hizo comparecencia, que en aquel momento fue virtual por el tema del COVID, pero están las actas legislativas. Y al Ministerio de Planificación y Política Económica también se le hizo saber por escrito y también se le preguntó y se le consultó para nosotros poder medir cuál era el impacto en una MUNI pequeña o una MUNI grande. Y adicional a eso, la versión de la ANAI en todo momento se hizo pública y mediática. Un espacio como Eco Municipal fue un espacio por excelencia donde dimos la discusión de este tema. Sí, y esto descarta algo que yo estaba pensando y no lo voy a poner a usted a adivinar. Esa es una apreciación mía. Y yo dije, bueno, es que el gobierno se arriesgó con ese costo político porque lo que no podía era permitir un éxodo, una fuga, y que entonces se saliera este, porque cuando se sale uno se me salen todos. Podría yo pensar eso, pero para pensar eso, también yo pensaría en negociarlo, es decirles, vean, yo no los puedo sacar ahora, pero la sala cuarta los va a sacar.
o de alguna manera nosotros los vamos a excluir, pero esa conversación tampoco nunca se dio. Don Gustavo, claramente usted tiene toda la razón, y para los amigos que nos escuchan, que tal vez no trabajan día a día en la política, pues la política es negociar. En nuestras casas, en todo lado, en cualquier espacio hacemos una negociación de ese tipo. Empleo público nunca fue consultado a las municipalidades, nunca fueron llamadas de manera per se a decir, vea, vamos a construir una iniciativa, ¿qué proponen ustedes? Les damos tantos días para que presenten una propuesta. Por lo menos desde la Asociación de Alcaldes desconozco. Me imagino que desde la Unión de Gobiernos Locales también, porque también se manifestaron en contra a nivel político el proyecto de ley. Sí. Lo cierto del caso es que nunca hubo un proceso de diálogo constructivo de un proyecto de ley, y más bien pasamos en un desgaste durante 3 años en comparecencias, en notas van, notas vienen, para que 3 años después se diga lo que estábamos diciendo desde un inicio. ¿Cómo usted minimiza el tema del efecto fuga en un proyecto de ley? De que es que si le doy a este, tengo que darle a aquel, y si dejo que este se vaya, el otro también se va. Cuando las cosas se hacen bien desde el principio, con un análisis técnico y riguroso. El Ministerio de Planificación y Política Económica tiene profesionales de altísimo nivel que saben el estado de situación del régimen municipal. Basta con echarse una paseada por la Contraloría General de la República, leer sus memorias, ver los números, como decía la señora diputada Paola Vega, leer la Constitución, leer el Código Municipal y decir, ok, las munis no pueden ir aquí por un tema de autonomía, pero sí, como ministra de Estado puedo llamar a los representantes de las municipalidades a decir qué piensan y qué podemos hacer para que participen dentro de los principios de empleo público, pero eso nunca se hizo. Entonces, al no hacerlo, por supuesto que se dio el efecto dominó en los últimos meses de que las universidades, las municipalidades, el Poder Judicial, todo el mundo se sale, pero fue lamentablemente por un efecto de una pésima construcción que hubo del proyecto de ley. Ok, quiero mencionar ahorita que estamos en vivo que precisamente acaba de llegar un comunicado de prensa de la Unión Nacional de Gobierno Local, usted que hizo mención de ella, donde dice, reconocemos y aplaudimos la defensa de la autonomía municipal consagrada constitucionalmente y razonada por parte de la Sala Constitucional. Yo no sé, y sí lo voy a decir, que uno tenga que felicitar a la Sala por hacer una interpretación de la Constitución política, pero bueno, lo cierto es que aclara y allana el terreno para que en las municipalidades uno esperaría que sean sacadas, que sean excluidas de la ley de empleo público, porque todavía no ha sido excluido. Eso es importante mencionarlo. Y eso es parte de lo que tengo que hablar con usted. Perdón, don Jonathan, ¿sí? Ahí yo, vamos a ver, ni felicito, ni lo celebro, ni lo aplaudo, porque más bien lo que me da es una melancolía, porque quienes eventualmente trabajamos en lo público, sabemos que, y en lo privado también, el tiempo es oro. Máxime que en lo público las personas no pueden esperar, el fisco no puede esperar, el déficit fiscal no puede esperar, las lluvias no pueden esperar, las personas damnificadas no pueden esperar. ¿Y cómo puede ser posible que por no hacer un análisis riguroso técnico a un inicio nos desgastamos casi durante 4 años en una ley de empleo público que hoy por hoy básicamente está pendiendo de un hilo producto de una consulta de constitucionalidad? Ahora la pregunta es, como usted bien dice, no han sido excluidas, solo fue una consulta a la Sala, ¿verdad? Pero aquí entonces viene ya la parte política. Los diputados, como dicen popularmente, ¿se la van a jugar pasándolo con inconstitucionalidades o no? Tienen que esperar a que llegue toda la redacción del voto de la Sala para poder revisar las inconstitucionalidades. Ahora, los diputados les va a tocar que hacer el trabajo que no hizo el gobierno al inicio redactando el proyecto de ley, que era lo que usted decía, si yo hago que se salga si hago que salga el otro, es que si el proyecto de ley, si usted sale de la Asamblea Legislativa y busca el proyecto de ley, dice que el proponente es el Poder Ejecutivo. Hoy la bola de manera estratégica está en manos de los diputados, o sea, la torta se la pasaron a los diputados y diputadas de la República. Claro, y además las sesiones ordinarias en las cuales nos encontramos. Ok, quisiera, ya hemos analizado esta situación, pero me interesa ver qué viene, y parte de lo que viene también incluye otras decisiones que se tomaron por parte de la Sala Constitucional. Aquí tal vez me desvío un poco, y no, usted me aclarará o me ubicará, pero don Jonathan también hace aseveraciones con respecto a convenciones colectivas, la Sala. De alguna manera eso afecta el tema municipal, especialmente porque ha habido una discusión con respecto a las convenciones colectivas
en varias municipalidades que podríamos decir que son como un poquito Sí más lo afecta, salidas. sí lo afecta, don Gustavo, pero eso no es nuevo. No es nuevo. Yo no sé si recordamos, tal vez hace unos 5 o 6 años, que salió un famoso voto de la Sala Constitucional con respecto a una consulta que creo que fue el diputado Guevara Gut en aquel momento, que hizo sobre la convención colectiva del Banco Popular, que fue muy sonada a nivel mediático porque se trajo abajo un montón de beneficios. Esa línea jurisprudencial de la Sala Constitucional hizo que se dieran cascada la caída de un montón de beneficios, inclusive que se dieron incluidas las municipalidades. Y recuerden que muchos temas de nivel de contratos o convenciones entre patrono y trabajadores también ya están reguladas inclusive por la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas, ¿verdad? Entonces, ¿viene a afectar? Sí, pero ya estaba pasando. O sea, ya inclusive los presupuestos municipales del 2020, perdón, del 2019 al 2020 al 2021, las remuneraciones del régimen municipal vienen cayendo en una proporción de un 2% aproximadamente, producto precisamente de la aplicación del tema de las anualidades, del tema de las convenciones colectivas, que ya no por esto, sino por anteriores, más bien por antecedentes, ya de hace un par de años, ya hay algunas declaradas inconstitucional, hay otras que ya no aplican algunas cláusulas, producto de que hay leyes que las han venido a derogar, aunque tengan alcance de ley la convención colectiva. Lo cierto del caso es que el régimen municipal sí viene haciendo su trabajo en términos de ahorro del presupuesto público y especialmente del tema remunerativo, que hay que mejorar, sí, efectivamente, pero voy a ponerle inclusive otro caso del por qué no deben de meterse a las municipalidades en el mismo saco del gobierno central, porque si no caemos en un proceso de ineficiencia. La Ley de Finanzas Públicas 9635 estableció una nueva forma de pagarle la anualidad al funcionario público, no solo un porcentaje, sino una forma. Hay que evaluarlo para que se le pueda pagar esa compensación. Resulta que la ley le dio la competencia al Ministerio de Planificación y Política Económica. Y es quien tiene que hacer el instrumento de evaluación para el sector público. Pues adivinen, don Gustavo, el instrumento a hoy todavía no está listo, desde que la Ley de Finanzas Públicas está vigente. Entonces, muchas municipalidades, con ayuda de la Unión de Gobiernos Locales, con ayuda del IFAM, con ayuda de externos, han venido aplicando sus propias evaluaciones del desempeño porque el Mideplan se ha desaparecido en estos últimos años aplicando algo que la ley les dio obligación. Entonces, lamentablemente, la centralidad, aunque sea en un país chiquitito, lo que va a provocar es todavía más burocracia, más ineficiencia y más lentitud en la administración pública, especialmente en la local. Muy bien, ahora, don Jonathan, ustedes han hablado específicamente, la NAI se ha referido a que hay voluntad, usted ahorita no lo decía, de hacer una reforma al empleo público municipal. ¿Hay alguna propuesta con respecto a ese tema en estos momentos o por el momento no es así? Vamos a ver, en su momento los diferentes criterios que emanaron de la Junta Directiva de la Asociación de Alcaldes fueron esos, en contra de la Ley de Empleo Público, específicamente por el punto de constitucionalidad, también porque el alcalde como gerente municipal que tiene competencias, básicamente perdía todas sus competencias del tema de nombramiento, remoción, escalas salariales. Entonces, ¿para qué tener un alcalde tipo gerente? No tendría ningún sentido. Mejor que todos los funcionarios municipales dependan del Ministerio de Planificación y Política Económica, ¿verdad? Violentando la autonomía constitucional claramente. Lo cierto del caso es que en aquel momento se pronunciaron en contra, pero dejaron claro la posición de que eso no significaba el que no se regule el empleo público municipal, el cual efectivamente también tiene que pasar por un tema de regulación, no solo de nombramientos, de ternas, también de despidos, también de remuneraciones, de equiparación salarial, ¿verdad? Lo cierto del caso es que políticamente se reconoce, pero aún no existe una propuesta, porque precisamente eso nació en el marco de la discusión de este proyecto de ley, que en su momento, recuerden que el proyecto de ley iba porque iba, punto. Por más que se hiciera una propuesta adicional, iba porque iba. Y a nivel mediático, las munis van porque van. Y todavía hace horas, el gobierno de la República dice que el proyecto va porque va, ¿verdad? Entonces, creo que no ha sido el espacio oportuno, la coyuntura política oportuna para construir esa voluntad ya reconocida a nivel de los alcaldes de que sí hay que regular el empleo público municipal, pero no bajo esas reglas centralistas autoritarias que pretendía el Ministerio de Planificación y Política Económica como el proponente del proyecto de ley. Muy bien, ahora, don Jonathan,
¿Qué viene entonces? O sea, en este momento, como usted ahorita lo indicaba y lo tenemos claro, por un lado, la sala ya emitió un dictamen en el cual dice hay 35 inconstitucionalidades, me parece que son 9 artículos de la ley, me parece 9, 8 artículos de la ley, son inconstitucionales y atentan contra la autonomía municipal. Pero la ley está ahí, ¿verdad? Está en la Asamblea Legislativa. ¿Qué es lo que están esperando ustedes que suceda? Bueno, obviamente que la saquen, pero ¿cómo? Bueno, en este momento lo que prosigue es esperar a que la Sala Constitucional emita la redacción completa del voto para primero hacer el análisis de esas inconstitucionalidades. Lo que sí queda muy claro en el por tanto es que las municipalidades por temas de autonomía no quedarán sujetas a la rectoría del Mideplan. Entonces, habrá que esperar ese análisis para efectos de ver qué se puede trabajar con los señores y señoras diputados y qué están pensando ellos. También tenemos que tomar en cuenta que estamos en una coyuntura donde ya el año empieza a ser su etapa final, ya básicamente estamos en agosto, luego vendrá todo el tema del bicentenario en el mes de septiembre y básicamente ya después de eso entramos en la campaña nacional, ya oficialmente convocada por el Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces habría que esperar a ver qué está pensando el Parlamento, las diferentes fracciones, pero lo cierto del caso es que el próximo paso es esperar la redacción de la Sala Constitucional para poder hacer el análisis a profundidad de ese alcance de lo que dijo de la violación de la autonomía municipal en términos de empleo público bajo la rectoría de un ministerio de Estado. Muy bien. Bueno, vamos a esperar, por supuesto, esa redacción. Por supuesto que hay en este momento, tal vez yo podría decir que hay cierto alivio, ¿verdad? A partir del pronunciamiento de la sala, que no era nada, me parece que no era nada sorpresivo, no fue nada sorpresivo porque de cualquier persona, la verdad, que conoce de la Constitución y lee los artículos relacionados con la autonomía municipal, le queda clarísimo. Pero quisiera aprovechar entonces, usted me permite unos 5 minutitos más para hablarle acerca de otros temas en los cuales también están muy involucrados los alcaldes y bueno, el régimen municipal, donde la ANAI, por supuesto, que tiene un trabajo muy destacado. Cierre de CONAVI, don Jonathan, propuesto por un señor alcalde en un consejo municipal, don Gilbert Jiménez Siles, eso se traslada al consejo municipal, es aprobado, luego se ve que hay otros alcaldes que están a favor. ¿La ANAI ya tiene posición con respecto a eso? La Unión Nacional de Gobiernos Locales hace unos días tomó el acuerdo, precisamente emocionado por el señor alcalde de Desamparados. El señor alcalde de Desamparados conversó conmigo al respecto vía telefónica. Ya la moción, la situación se mandó a la Junta Directiva de la Asociación de Alcaldes y fue precisamente el jueves pasado, don Gustavo, que la Junta Directiva ya lo revisó y lo primero que ordenó, como de una manera responsable, es hacer un estudio de la viabilidad, ¿verdad? Porque esto no pasa simplemente por una coyuntura política de si el CONAVE debe cerrarse o no, producto del caso Cochinilla, sino que hay que revisar cuáles son las carreteras que está teniendo CONAVE. Recuerden que las carreteras nacionales se dividen por la ley de caminos en primarias, secundarias y terciarias, ¿verdad? Entonces hay que tener claro qué rutas se está atendiendo, con qué plata, con cuáles fuentes de financiamiento, para que a partir de ahí se pueda emitir un criterio por parte de la Junta Directiva de la Asociación de Alcaldes. Y estamos, a partir del jueves, estamos en esa etapa de análisis y yo esperaría que tal vez en unos 15 días, 22 días, don Gustavo, ya exista una posición por parte de nuestra Junta Directiva con respecto al CONAVI. Por tanto, en este momento me es imposible poder adelantarle algo, producto de que la valoración política la hace la Junta Directiva y estamos en proceso de análisis técnico. Muy bien, ahora estoy hablando con la diputada Carmen Chan, estábamos hablando acerca de que todavía, bueno, no se ha logrado votar en segundo debate el cantonato, la creación del cantón número 83, Monteverde, pero las declaraciones de doña Carmen van sobre la línea de que ya no haya más consejos de distrito, ¿verdad? O sea, la ANAI quedaría más recortadita en el nombre. Quedaría más recortadita. Los serviríamos todo, abrirían tinta. Sería Asociación Nacional de Alcaldesas de Costa Rica. Yo no ¿verdad? Ahorraría papel también. Lo cierto del caso es que vieras que ese tema ha sido también de discusión a lo interno de la Junta Directiva de la Asociación de Alcaldes, no de ahora, ya de varios años.
donde se habla del hecho de que estos distritos se conviertan en cantón porque al final tienen una estructura municipal donde inclusive usted llega al territorio y en lugar de preguntar por el intendente, nadie le va a preguntar, pues usted pregunta por el alcalde o la alcaldesa, le dicen, sí, es fulanito de tal, ¿verdad? En el caso de Monteverde, usted llega y pregunta y le dicen, doña Yaudí, el alcalde o los regidores, no son los concejales. Pero esto también pasa por un tema de valoración política muy importante, porque al final y al cabo, políticamente, dependen de un cantón que fue fundado, que fue declarado bajo una distribución administrativa. Entonces, el tema no es tan sencillo como decir, convirtamos a todos en cantones y el problema desapareció, que primero hay que determinar cuál es el problema de cada uno, ¿verdad? Sino también pasa por un tema inclusive de alcance técnico, porque los consejos municipales de distrito también tienen su diversidad, como la tienen las municipalidades. Hay consejos municipales de distrito con presupuestos básicamente iguales o mayores al de una municipalidad, y hay consejos municipales de distrito que tienen presupuestos básicamente de menos de 200 millones de colones al año, ¿verdad? Entonces, el tema pasa por una valoración técnica de conveniencia e inclusive hasta de reforma del Estado, porque entonces, si vamos a seguir haciendo cantones, tantos cantones, ¿cuánta va a ser la distribución? Porque podríamos pensar eventualmente, por ejemplo, un cantón como San Paulo, que lo que mide, si mi memoria no me falla, es entre 8 a 12 kilómetros cuadrados, versus tenemos un Pérez Celedón o un San Carlos que sigue midiendo 3,000 kilómetros cuadrados. Entonces, también hay que pensarlo en términos propiamente de lo que es la reforma del Estado, de la distribución administrativa del Estado, y yo creo que efectivamente pues habrá que hacer el análisis punto por punto y no tal vez aventurarse a decir como que convertamos a todos en cantón, porque hay que dar la discusión más allá. En el caso de Monteverde, pues el proyecto de ley ya básicamente está encaminado a su segundo debate, sí. Ya básicamente no hay ninguna duda de que Monteverde será un cantón después del Río Cuarto de los más nuevos, ¿verdad? Y tendremos 83 cantones, que eso va a tener también que modificar, don Gustavo, el eslogan de Eco Municipal. 83 cantones, ¿verdad? 83 realidades. 83 realidades distintas, ¿verdad? También habría que modificarlo, igual que el nombre de la Asociación de Alcaldes. Qué barbaridad, uno no se fija en esas cosas. Pero es un tema que tenemos que dar como discusión sobre qué queremos de Costa Rica, ¿verdad? Tener cantones chiquitos, cantones grandes, cantones pequeños, es una discusión que va más allá, inclusive por conveniencia política y de discusión. Ok, aprovecho los 3 minutos que me quedan para conversar con usted de un tema también súper delicado y tiene que ver con las plantas de asfalto. Don Jonathan, plantas de asfalto que fueron cerradas por parte del MOB. Se ha tenido que recurrir a las propias municipalidades a plantas privadas y se habla de municipalizarlas, las plantas públicas, las plantas que estaban en operación del MOB. Esa propuesta también ya ha sido objeto de análisis por parte de la ANAI. Don Gustavo, esa propuesta ha sido objeto de análisis del régimen municipal desde siempre. Antes de que se diera la primera ley de descentralización para pasar toda la red vial cantonal antes pertenecía al MOB, en lo que se llama el programa 327 a nivel presupuestario, que se llama Obras Públicas. Ahí parte todo el tema de red vial nacional y la cantonal. Eso se lo quitaron al MOB y se lo pasaron a las MUNIS, que es con la plata actualmente el impuesto único al combustible. Pero dentro de Obras Públicas, dentro del programa 327, si bien es cierto, se quitó la red vial cantonal, pero quedaron cositas ahí guardadas en el MOB, como las plantas de asfalto. En su momento se hablaba de que las plantas de asfalto pasaran a manos municipales para que fueran complemento de la red vial cantonal. Eso no es una discusión ahora en el marco de Cochinilla, no, es una discusión que se viene dando desde hace muchísimos años, pero ningún gobierno le ha dado todavía poner la cereza en el pastel para que efectivamente a nivel mancomunado municipal las plantas se puedan poner a operar para producir asfalto y material para los gobiernos municipales de manera mancomunada. Y entonces, como eso no se dio, como se dice por ahí popularmente, ni se pica leña ni se presta el hacha, el MOB nunca las cedió, el MOB se las dejó, luego dijo que no podían operarlas, se las dejaron ahí en mantenimiento y las MUNIS hoy por hoy tienen que comprar el asfalto a los privados y están comprando el asfalto a los privados mediante un sistema de compras públicas que este gobierno y el anterior estuvieron promoviendo, ¿verdad? Propiamente, y el tras anterior, para centralizar todas las compras públicas, y hay muchas empresas que no están inhabilitadas, que todavía pueden seguir participando y que por supuesto van a seguir siendo objeto de licitaciones o adjudicaciones de ese tipo de material, porque las municipalidades básicamente dejaron de depender del asfalto del MOB hace ya muchísimo tiempo, hace más de una década.
Entonces hay que acudir al mercado privado. De lo contrario, la otra opción es que por temas de cuestionamientos no se la adjudiquen a las empresas privadas y básicamente desatendamos la red del cantonal. Y entonces ahí la afectada es la población. Por eso el tema del caso Cochinilla, las plantas de asfalto, hay que verlas en su mayor dimensión y con mucho mayor cautela, más que eventualmente poder referirme aquí en un par de minutos sobre el caso, porque tiene una implicación mucho más allá, inclusive de la atención de la infraestructura vial de Costa Rica. Muy bien, don Jonathan, yo le agradezco mucho por el tiempo que nos ha dedicado. Estaremos muy atentos a conocer cuál es la redacción del documento y cuál va a ser la reacción de los diputados, que son los que, como usted ha indicado, ¿verdad? Ahora tienen el churuco, dice mi papá el churuco, de ver la ley de empleo público y también, bueno, cuáles van a ser las reacciones siguientes por parte de los representantes del Poder Ejecutivo. Le agradezco mucho, que esté muy bien. No, a usted, y quedamos a la orden por medio de este espacio que ya tuvimos una la oportunidad de explicarle a todos los diputados y diputadas de la República, el mismo Ministerio de Planificación y Política Económica, que podemos dimensionar en términos cuantitativos lo que significa el empleo público municipal para ver la conveniencia de incorporarlos o de sacarlos eventualmente de ese proyecto de ley. Muchas gracias y gracias a las personas que estuvieron con nosotros. Hasta pronto.